Satoshi maníacos, hoy el tablero cambia otra vez, mientras unos institutos advierten del riesgo de contagio, gigantes como Visa empujan la on-chain hacia pagos masivos. ¿Qué pasa en el medio? Esto puede romperlo todo, o abrir la puerta a la próxima ola. Quédate porque en 8 minutos te lo explico como si estuviéramos en la sala de guerra. Pero antes un breve análisis de las cripto de moda. Bitcoin, BTC, precio actual, $86.286. Soporte clave, $80 K 85K, resistencia inmediata, $90 K 95K. Si BTC recupera estos niveles, podríamos ver un rebote, si no, un riesgo de corrección profundo. Conclusión: BTC, momento de consolidación con riesgo bajista si el soporte se rompe. Ethereum, ETH, precio actual, $2.826. Soporte relevante, $2.600 a $2.700, resistencia a vigilar, ruptura clara por encima de $3.000 para retomar impulso. ETH está en zona crítica de acumulación, cada retesteo podría marcar su próximo gran movimiento. Riesgo bajista si no mantiene soporte, pero con potencial fuerte de rebote si se recupera. Solana, Sol, precio actual, $130.34. Soporte crítico, $125 a $130, resistencia inmediata, $150 más si se estabiliza. La calma actual en Sol puede ser el preludio de un nuevo impulso, si los compradores vuelven con fuerza. Estructura débil a corto plazo, con posibilidad de rebote sólido si sostiene el soporte. XRP, Ripple, precio actual, $2.04, soporte, $2 a 2,05, resistencia, $2.40 si entra más volumen. XRP podría estar acumulando fuerzas. ¿Veremos un nuevo tramo alcista si rompe la resistencia? Consolidación, riesgo de caída si pierde soporte, pero potencial alcista real si rompe arriba. Cardano, ADA, precio actual, 41 centavos, soporte, extremadamente bajo, acumulación muy débil. Resistencia principal, 0,60 a 0,70 para un rebote fuerte. ADA podría estar en modo acumulación silenciosa, solo una ruptura clara podría despertar su poder. Acumulación frágil, necesita compradores fuertes para reestructurar tendencia. FMI, tokenización y riesgo sistémico. Esto es una bomba de relojería, pero no es una teoría, lo dicen los verificables. El Fondo Monetario Internacional advierte que la tokenización puede profundizar caídas repentinas si la interconexión y la menor liquidez hacen que los shocks se transmitan con más fuerza. Por lo tanto, hablamos de un riesgo real para la estabilidad. Bancos, fondos y proveedores on-chain podrían quedar atrapados en la misma red de fuego. Esto no es un rumor, es un llamado a preparar defensas. Si la red de instituciones se convierte en un tablero de ajedrez interconectado, ¿quién mueve primero cuando salta la ficha peligrosa? La primera ficha la mueven siempre los mercados institucionales. Cuando el riesgo se amplifica, los grandes fondos reajustan liquidez antes que nadie, y el retail solo ve la ola segundos después. Visa apuesta fuerte por stablecoins. Mientras tanto, Visa aprieta el acelerador, el mainstream no se anda con medias tintas. Visa ha expandido sus iniciativas de settlement con stablecoins en la región EMEA-CEMEA, doblando su apuesta para integrar pagos on-chain con liquidez institucional. Por ende, lo que antes era nicho ahora tiene la puerta trasera abierta hacia el gasto cotidiano y la liquidación entre bancos y emisores. Esto empuja a las empresas a reescribir infraestructuras de pago. Si las tarjetas y los bancos empiezan a usar stablecoins al por mayor, ¿qué significa eso para el control monetario tradicional? Significa que el control se diluye. Las stablecoins permiten liquidación instantánea fuera de las infraestructuras clásicas, lo que obliga a bancos y gobiernos a rediseñar su autoridad en tiempo real. KuCoin Europe consigue licencia MiCA en Austria. Regulación que no es solo papel, es la llave para operar en toda Europa.
KuCoin EU obtuvo la licencia MiCA en Austria, lo que le permite ofrecer servicios regulados en el EU. Esto marca una carrera regulatoria en la que unos ganan mercado y otros quedan fuera. Malta no estuvo en el mapa para esta jugada, así que hablamos de un paisaje donde cumplir con MiCA ya no es opcional si quieres jugar en serio. ¿Qué exchanges seguirán el mismo camino y cuáles se verán acorralados por la regulación? Seguirán el camino los que ya tengan auditorías, requisitos de capital y licencias preliminares. Los acorralados serán los que dependan de jurisdicciones laxas, pero ese modelo deja de funcionar en Europa en 2025 a 2026. Amundi, un fondo monetario del euro tokenizado. La gran gestoría europea baja a la trinchera on-chain. Amundi ha tokenizado por primera vez una clase de participación de su fondo monetario en euros, con la primera transacción registrada en la cadena ya en noviembre. Entonces, no es solo marketing, es institucionalización real de activos de bajo riesgo on-chain, híbridos y listos para nuevos tipos de inversores. Esto provoca que la línea entre tradicional y cripto se vuelva borrosa. Si los fondos de dinero institucionales van on-chain, ¿qué tipo de regulación y custodia vamos a necesitar mañana? Corea del Sur endurece reglas y transferencias, control versus libertad. La línea se acorta. Corea del Sur está ampliando el Travel Rule para cubrir transferencias de criptomonedas por debajo de los $680. Con el objetivo de impedir fraccionamientos para evadir KYC-AML. Por lo cual, los controles van a ramificarse hacia transacciones que antes se consideraban demasiado pequeñas para supervisar. Esto es un aviso, el mundo regulador busca cerrar agujeros tácticos en la supervisión. Si hasta los micropagos entran en el radar, ¿cómo operará la economía cripto P2P sin ser asediada por compliance? El P2P sobrevivirá usando wallets, autocustodia y plataformas descentralizadas, pero con mayor fricción. Verificaciones, límites y monitoreo algorítmico. No desaparece, pero sí se vuelve más. ANIMOCA, stablecoins y AIDPin rumbo a 2026. La apuesta de los constructores, si tienes visión, esto es una hoja de ruta. Animoca comunica un enfoque mayor en stablecoins y AIDPin como áreas prioritarias para 2026, ampliando su campo de acción hacia activos reales tokenizados, infraestructuras conectadas y aplicaciones con IA. Además, la empresa apunta a fusiones y listados que podrían acelerar su capacidad de capital. Esto lleva la narrativa a futuro, no solo riesgo, también innovación que reconfigura el tablero. ¿Será esta la estrategia que dispare la siguiente ola de adopción o un intento de surfear la volatilidad institucional? XD. Sí, porque combina tres vectores que crecen a la vez, IA, stablecoins y DePIN. Son sectores donde la demanda real supera a la especulación. La adopción vendrá desde ahí, no desde los memes. Bloque interludio, precios y contexto. Precios que marcan ánimo. Bitcoin cotiza alrededor de $91,300 y Ethereum cerca de $3 en las últimas horas. Por lo tanto, el mercado muestra señales de recuperación tras fuertes movimientos previos. Estos niveles importan, cada noticia institucional o regulatoria agrega chispa a la volatilidad. A este ritmo, una sola noticia grande puede empujar a BTC hacia resistencia clave o hundir el ánimo del mercado. Significa que cada noticia institucional puede actuar como catalizador, o rompe y acelera el rally, o los vendedores defienden y provocan una corrección rápida. Es zona decisiva donde el volumen decide, no el hype. Ahora, conectemos las piezas. El FMI advierte del riesgo sistémico, mientras Visa y Amundi empujan la adopción institucional y KuCoin se regula para operar a escala. Dicho esto, Corea endurece controles que tensionan la idea de libertad en las transacciones. En consecuencia, el ecosistema vive una contradicción: más adopción más control. Esto genera una narrativa bélica. Las fuerzas del mercado avanzan, las instituciones fortifican posiciones y los reguladores reordenan el terreno. Finanzas magnates, satoshi maníacos.
Hoy el tablero quedó claro, estamos en la intersección de riesgo sistémico, adopción institucional y presión regulatoria. Así que quédate atento, suscríbete, comparte este pulso y comenta abajo cuál de estas 6 noticias crees que cambiará el mercado en 2026. Visa o la advertencia del FMI, Amundi o la mano dura de Corea. Comenta tu jugada, tu voto importa en este tablero. Esto puede ser el principio de la siguiente gran maniobra o la señal de alarma que muchos ignoraron. Satoshi maníacos, hoy vimos cómo el mercado se mueve como una bestia impredecible, y mañana seguirá igual o peor. Así que no te quedes fuera del ritual diario, suscríbete para no perderte ningún giro. Dale like si este resumen te ayudó a ver el panorama con más claridad, y activa la campana para que YouTube te avise antes de que el próximo movimiento del mercado te pille dormido. Nos vemos en la siguiente batalla del criptoespacio profundo, XD.